Buenas noches, buenas tardes a todos. Con gusto procedemos a la clase de Derecho Mercantil 3, secciones C y D de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad de San Carlos de Guatemala. Habíamos quedado que ustedes iban a leer los artículos del 669, principios filosóficos, en adelante hasta el 694. Y habíamos visto en la clase pasada el derecho de retención, cuáles son sus características, sus obligaciones, y llegamos hasta dijimos que íbamos a explicar la teoría de la imprevisión. No sé si ustedes se recuerdan de derecho civil en qué consiste la teoría de la imprevisión, que también se conoce como la cláusula rebus sic stantibus. ¿Quién se recuerda de eso? A ver si honestamente alguien nos dice qué es eso de teoría de la imprevisión y dónde está regulado en el Código Civil. ¿Quién nos puede? Bienvenidos a la clase. Elizabeth, Denise, Isabel, Amalia. A ver, un caballero que entre. Andrés, ahí está. Van 4-1. Karina, 5-1. ¿Quién se recuerda qué es eso de la teoría de la imprevisión? Imprevisión. Cláusula rebus sic stantibus. ¿Quién sabe qué quiere decir rebus sic stantibus? A ver cómo andan en derecho civil. Daniel, ¿quién nos puede decir qué es la cláusula rebus sic stantibus? Primero, ¿qué es rebus? ¿Quién sabe qué es rebus? ¿El plural de qué palabra es en latín? Karina. Bienvenida. Marta, Ninette, Jaylin. ¿Quién sabe qué es la cláusula rebus sic stantibus? Aquí tengo en todo contrato, dice la ley, Lu Pontaza, buenas tardes, Lic, Pablo, pero nadie me está contestando solo me están saludando. Mejor en vez de saludarme, por favor, alguien que me diga qué es la teoría de la imprevisión o la cláusula rebus sic stantibus. O alguien que me diga qué es rebus. ¿Qué significa rebus en latín? Voy a dar una pista. Es el plural de la palabra res. Y les voy a leer aquí porque no veo que ninguno me esté poniendo qué es esto de la teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión postula que ante la ocurrencia de un hecho extraordinario, general, imprevisible y ajeno a las partes, ¿teoría de qué dijo Lick? De la imprevisión. Esta teoría, puse una página de la Universidad Autónoma de México que se las voy a compartir. La teoría de la imprevisión postula que ante la ocurrencia de un hecho extraordinario, general, imprevisible y ajeno a las partes, que cause un desequilibrio económico entre las prestaciones pactadas en un contrato, haciendo más gravoso el cumplimiento de las obligaciones para uno de los contratantes, la parte afectada podrá solicitar la modificación del contrato a efecto de recuperar el equilibrio de las obligaciones y contraprestaciones pactadas. No es una cosa por otra, Ninette. Fernando, vamos a ver, es una cláusula que permite modificar las condiciones del contrato en circunstancias especiales. Sí, este está mejor. Este es Lu Pontaza. ¿Y cuáles son esas circunstancias especiales? Alguien ya lo buscó, por lo menos. Entonces, efectivamente, ¿qué quiere decir rebus sic stantibus? Es una locución latina que quiere decir mientras las cosas, rebus es el plural de res, y res es cosa. Acuérdense que de res nullius. Res nullius es una cosa de nadie. Y rebus es el plural, entonces dice más o menos mientras las cosas permanezcan iguales o permanezcan estáticas. Asesoría jurídica pregunta, ¿en qué consiste la teoría de la imprevisión o rebus sic stantibus? Vamos a ver qué nos puse aquí. ¿Solo eso nos puso? Asesoría jurídica, UNAM México, sí, ahí está. Alejandro Desiré Varillas. Muchas gracias, Alejandro. Sí, ahí está, les voy a compartir esto en la página. Bueno, pero básicamente lo que quiere decir es mientras las cosas permanezcan iguales. En otras palabras, en la teoría de contratación civil, lo que dice
Estoy buscando mi Biblia que no la encuentro. Aquí está. Nos vamos a los contratos del Código Civil. Y entonces ahí dice que cuando se perfecciona un contrato, obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido, siempre que lo convenido esté dentro de las disposiciones relativas al tipo de contrato que se celebre. Y eso está en el artículo 1574. Toda persona del Código Civil, toda persona puede contratar o obligarse por escritura pública o por documento privado. Entonces tenemos, porque yo creo que obligaciones de los provenientes de contratos, 1517. La teoría rebus se mantengan estantibus en las mismas condiciones o situaciones iniciales. Realmente rebus es cosas, es el plural de res. Que se mantengan estantibus en las mismas condiciones o situaciones iniciales. Artículo 1330 del Código Civil y 699 del Código de Comercio. Efectivamente, el 1517 dice, hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. Y el 1519 dice, desde que se perfecciona un contrato, obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido, siempre que estuvieran dentro de las disposiciones legales relativas al negocio celebrado y debe ejecutarse de buena fe y según la común intención de las partes. En lenguaje popular se dice, el que se compromete debe cumplir a lo que se comprometió. Y entonces eso es básicamente la norma que se llama pacta sunt servanda. Los pactos, los contratos deben ser cumplidos. Esa es la primera norma, la pacta sunt servanda, ¿verdad? Y entonces de eso se trata. Si yo voluntariamente celebré un contrato con otra parte libremente, pues me comprometí a algo y el que se compromete debe cumplir lo ofrecido. Ese es el principio general que se llama pacta sunt servanda. La cláusula rebus sic stantibus se entiende como una excepción al principio general de la pacta sunt servanda. Los pactos deben cumplirse. Y entonces, porque lo que dice aquí, en el 1519, desde que se perfecciona un contrato, obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido. El que se compromete debe cumplir lo convenido. Eso es lo que dice el artículo 1519, pacta sunt servanda. Pero la teoría de la imprevisión, que es el 1330, dice aquí. Yo no creo, pero vamos a ver. Del Código Civil. Sí. En la teoría de las obligaciones, en el rebus sic stantibus, aquí lo tengo yo marcadito, miren. Lo van a ver ustedes al revés, pero aquí dice rebus sic stantibus 1330. Cuando las condiciones bajo las cuales fuera contraída una obligación cambiaren de manera notable a consecuencia de hechos extraordinarios imposibles de prever y de evitar, haciendo su cumplimiento demasiado oneroso para el deudor, el convenio podrá ser revisado mediante declaración judicial. Eso es lo que dice el Código Civil en respecto a la teoría de la imprevisión. Yo me comprometí, dice, conforme al pacta sunt servanda, las dos partes deben cumplirlo. Pero si las condiciones cambian notablemente, en forma extraordinaria, no es un cambio así normal o previsible, de manera notable a consecuencia de hechos extraordinarios, imposibles de prever y de evitar. En el 2019, en diciembre o en octubre, alguien se comprometió a que iba a realizar un viaje con una agencia de viajes a Europa o a Medio Oriente en el mes de abril para Semana Santa del 2020. Y entonces dice, mire, yo lo llevo al viaje, le va a costar tanto el viaje, y etcétera, etcétera, etcétera.
Y resulta que aparece una circunstancia totalmente imprevisible, hechos extraordinarios, imposibles de prever y de evitar, que hacen el cumplimiento de la obligación demasiado oneroso para el deudor. O lo hacen imposible. Entonces le dice uno al juez en lo civil, señor juez, por favor revise estas condiciones. Yo ya no puedo, yo me había comprometido a que yo iba a alquilar este hotel y que le iba a pagar una renta, pero mire, no pueden viajar mis huéspedes, me quedo sin huéspedes. Revísame el contrato porque pasó algo extraordinario, imposible de prever o de evitar. Tiene que ser algo como una guerra, un terremoto, una pandemia, que me obligan a decir, miren, me cambiaron las circunstancias. Me movieron el piso sobre el cual yo había hecho mis planes, no lo pude yo evitar. Aparte es cuando yo puedo evitar, miren, los precios tienen ciertas fluctuaciones del dólar al quetzal dentro de lo razonable, pues uno está acostumbrado a que haya cierta variación de precios, de condiciones, etc. Pero esto es una circunstancia extraordinaria. Eso es la teoría de la imprevisión, que no se puede prever, evitar, y que son circunstancias extraordinarias, hechos extraordinarios, imprevisibles, ajeno a las partes, que causa un desequilibrio económico entre las prestaciones pactadas en un contrato. No, mire, yo no puedo pagar la renta por el hotel que había alquilado porque ya no tengo huéspedes. ¿Por qué no tengo huéspedes? Porque declararon una pandemia o apareció una enfermedad a nivel mundial en el 2019, en diciembre, en Europa, y primero en Asia, después en Europa, y aquí a Guatemala nos llegó en marzo del 2019. Yo había comprometido que iba a pagar tanto por el hotel, ya no puedo. No tengo huéspedes, no tengo ingresos. Claro, gracias Marcos. Ese es otro de los efectos de la mora. Lo que dice Marcos, le recuerdo que solo aplica en lo civil si el deudor no está en mora. Si está en mora, él tenía que pagar la renta en octubre o noviembre o diciembre y no la pagó, no puede decir, mire, hubo una pandemia en diciembre, enero, febrero, marzo del 2020 y yo no voy a pagar la renta que yo debía de octubre, noviembre y diciembre del año pasado. Ahí hasta en mora en esas rentas y esas las tiene que pagar. Posiblemente ya no va a poder pagar la mora a partir de que ocurrió la circunstancia extraordinaria. Pero las rentas que ya debía, no me venga a decir que no las va a pagar por el hecho imprevisto, imprevisible, etc. ¿verdad? Entonces la diferencia en lo civil y en lo mercantil es que en el Código Civil está la cláusula rebus sic stantibus en el 1330, que viene a ser una excepción a la cláusula rebus sic stantibus, y yo le puedo pedir al juez en lo civil que revise la obligación. Rebájeme la renta, deme más plazo, negociemos, mire, restablezcamos ese equilibrio que había. En cambio, en el Código de Comercio, terminación, 688, Código de Comercio, únicamente en los contratos de tracto sucesivo, aquí solo dice, mire, solo en esos que son de tracto sucesivo. ¿Cuáles son los contratos de tracto sucesivo? Son aquellos que se pagan prestaciones periódicas. La renta, por ejemplo, es un contrato de tracto sucesivo porque cada mes se renueva la obligación de tener que pagar la renta. O se va pagando por prestaciones periódicas. Y para eso les insisto que es bueno que ustedes lean el libro del doctor Villegas, en donde está la clasificación que ya les había dicho yo, de las páginas 28 y 29, creo, donde les dice qué contratos son de tracto sucesivo. Clasificación de los contratos, creo que es 28 y 29, por ahí. Y por cierto, aquí tenemos en la página 36 la cláusula rebus sic stantibus, en el libro del doctor Villegas. Ahí se las va a explicar él muy bien. Esta cláusula contractual, conocida como teoría de la imprevisión, quiere decir que el contrato se cumple siempre y cuando las circunstancias o cosas rebus se mantengan stantibus en las mismas condiciones o situaciones iniciales. A este respecto, y sin que varíe mucho de lo que establece la doctrina del Código Civil, artículo 1330, el Código de Comercio dice en su artículo 688, creo que es 689, pero estoy con la duda. 688 exactamente, que el deudor puede demandar la terminación del contrato únicamente en los de tracto sucesivo y en los de ejecución diferida, si sobrevienen hechos extraordinarios e imprevisibles que hagan oneroso el cumplimiento de la obligación. Una terminación que se diera por esas circunstancias no afectaría las obligaciones ya cumplidas ni aquellas en que se ha incurrido en mora, lo que decía el compañero acertadamente. O sea que se trata únicamente de obligaciones pendientes. En otras palabras, yo no le voy a decir, mire, no le pagué la renta de los últimos meses del 2019,
causa de la pandemia. No, señor, esas ya las debe usted, está en mora y se las pueden demandar. A partir de marzo del 2020, que ya no hubo viajes, o digamos enero, febrero, marzo del 2020, ya puede usted alegar que ya no hubo posibilidad de que sus clientes vinieran. Pero antes usted estaba en incumplimiento y tenía que pagar. Usted está en mora, eso no le aplica o no se puede escudar en la teoría de la imprevisión para no pagar rentas que ya están pendientes de pago y que usted ya está en mora porque ya se vencieron. Entonces, aquí lo que dice el doctor Villegas es que la redacción es defectuosa. Yo no estoy muy de acuerdo en ese punto con el doctor Villegas. Una terminación que será por esas circunstancias no afectaría ya cumplidas ni aquellas que ya... En eso estoy de acuerdo con el doctor. O sea que se trata únicamente de obligaciones pendientes. El artículo 688 tiene una defectuosa redacción, dice el doctor Villegas, porque no era necesario decir en qué clase de contratos puede operar la cláusula de la imprevisión, ya que es natural que únicamente puede ser en los contratos sucesivos y no en los instantáneos. En otras palabras, supóngase que yo vendí mi casa o vendí un terreno y después resulta que le hacen ahí un paso a desnivel o le hacen un periférico y sube o baja el valor de la propiedad. La venta ya está perfecta. Yo la vendí, pusimos el precio, puso la cosa y el precio, estamos de acuerdo. Solo es que se tiene que pagar el precio y entregar la cosa. No podemos alegar ahí teoría de la imprevisión, porque es un contrato instantáneo, ya quedó perfecto, ya es solo pagar precio y cosa, ¿verdad? Ahora, supónganse que es un contrato a plazos, si yo debo una cantidad de dinero, me comprometo a pagar el interés bancario activo que cobren los bancos. Y resulta que los bancos, por alguna razón extraordinaria, la guerra de Ucrania, la pandemia, que no hay materias primas y demás, resulta que los intereses que ahorita estaban en el 7-8% se vuelven del 30%, así de la nada. Ahí yo le puedo decir al juez, en lo civil, revíseme la obligación, por favor, se volvió demasiado oneroso. Pero tienen que ser circunstancias imprevisibles, extraordinarias y difíciles de prever, imposibles de prever y de evitar, dice el Código 1330, Código Civil. Y aquí, en el 688, lo que se da es que se da por terminado. Más que todo son aquellos contratos, por ejemplo, yo me comprometí a suministrar suero para un hospital público, nacional, tiene que ser privado, perdón, porque los contratos administrativos ya es otra materia. Aquí estamos hablando entre comerciantes. Un hospital privado, un proveedor privado de suero. Y resulta que por alguna circunstancia especial, los sueros se disparan el precio. Pero no es la fluctuación normal, ni la fluctuación de que yo debía haber comprado y ahora me subieron el precio y yo voy con el juez a decirle, mire, termíneme el contrato porque me subieron el valor del suero. No, fue una circunstancia, o no hay suero, por la guerra, o por la pandemia, o por el transporte, o porque un estallido nuclear, una fuga nuclear en alguna planta donde fabricaban los sueros, o por alguna circunstancia extraordinaria, un terremoto, una inundación que era imposible de prever y de evitar y que viene a influir en las condiciones económicas del contrato. Se vuelve demasiado oneroso. Si se tornan en exceso gravosa las obligaciones de una de las partes, en el curso de su cumplimiento se puede pedir que se dé por terminada la obligación. No funciona en los contratos aleatorios ni en los conmutativos, si la onerosidad que sobreviene es riesgo normal del contrato. Supongamos que yo le digo, mire, yo le aseguro la vida, le voy a pagar $1.000.000 si usted se muere. Porque para eso lo estoy asegurando. Ese no es un contrato que voy a decir, mire, yo nunca pensé que se iba a morir usted. O porque se murió y ahora tengo que pagar $1.000.000. Yo no puedo, se me volvió demasiado gravoso. Ese es el riesgo inherente al contrato. Es un contrato aleatorio, ¿verdad? Por supuesto que todos nos vamos a morir. Lo que no sabemos es cuándo. Entonces, a mí me están cobrando una prima para decirme, si usted se muere, le vamos a pagar a sus beneficiarios esta indemnización. Por supuesto, a lo mejor si me muero dentro de el primer mes, no es negocio para la aseguradora. Si me muero después de haber pagado 50 años de primas de seguro, a lo mejor ya es negocio para la aseguradora porque ya pagué todas las primas durante el tiempo en que yo estuve asegurado. Entonces el alias del contrato, la circunstancia ahí no puede entrar en la teoría de la imprevisión. No se podría pedir, mire, cancéleme el contrato de seguro porque me salió demasiado caro. Ahí no aplica. Claro que hay una desproporción. A lo mejor había pagado una prima solo el primer mes o el primer año y se murió el señor.
mal negocio para la aseguradora, pero eso es parte del riesgo cubierto. Ahí no aplica. Puede suceder una compraventa de inmuebles en dólares. Fíjese que solo que el crédito fuera, el plazo fuera diferido y que se dijera, miren, le voy a pagar en dólares, y el dólar se disparó, pero a una cantidad exorbitante, imposible de prever y de evitar, por una circunstancia extraordinaria. Habría que ver, decir, mire, le puedo pagar en quetzales al tipo de cambio, o devuelvo el terreno o el inmueble y que me devuelvan el dinero que yo pagué, ¿verdad? Se da por terminado. Así opera la teoría de la imprevisión en lo mercantil. En lo civil, el juez lo tiene que revisar. Mire, redúzcame la tasa de cambio o lo que fuera, porque hay circunstancias que me hacen demasiado gravosa la prestación para el deudor. ¿Verdad? Aquí se da por terminado. En el contrato de seguro, obviamente, no aplica la teoría de la imprevisión, porque es parte normal del contrato de seguro el riesgo que está tomando el asegurador de que le va a tener que pagar la indemnización de seguro de vida, o de si le roban el carro, o si se le quema la fábrica, o si tiene un accidente con el carro. Ese es parte del riesgo es un contrato aleatorio o conmutativo, porque la onerosidad que sobreviene es riesgo normal del contrato. O sea, para eso es el contrato, ¿verdad? Entonces esa es la teoría de la imprevisión. Les voy a subir esto de la rebus sic stantibus a la clase para que ustedes lo tengan. Les agradezco a los que participaron en la clase con sus aportes. Es necesario que estén ustedes, como quien dice, atentos a cualquier pregunta que haga la clase, porque ahí vamos viendo si ustedes están aprovechando y cómo están sus fundamentos o sus bases de preparación académica en las clases previas. Esto ya es un tema que se conoce de derecho civil y solo se necesita que ustedes como que comparen cómo es la norma en el derecho civil y cómo es la norma en el derecho mercantil. Entonces les voy a poner esta página en el derecho, en la clase de Google Classroom. Pero no logro encontrar la página, a ver si la logro aquí. No has iniciado sesión. Ahí está ya. Bueno, se las pongo en un ratito. El otro tema que tenemos que ver, porque tenemos que ir avanzando en la clase, es el artículo 689, contratante definitivo. En el contratante definitivo, la nulidad. La nulidad que obligue... el último párrafo de ese 688 para terminar el punto es: la terminación no afectará las prestaciones ya ejecutadas ni aquellas respecto de las cuales el deudor hubiera incurrido en mora, lo que habíamos dicho, ¿verdad? No le puedo decir, mire, en el 2019 yo no pagué en junio y ahora como había una pandemia yo no puedo pagar esa renta. Ah, no señor, la pandemia comenzó en diciembre, enero, febrero del 2020. No se venga a usar de pretexto la situación del 2020 para las rentas que usted ya estaba en mora en el 2019. Esas las tiene que pagar. No procederá a la terminación en los casos de los contratos aleatorios ni los conmutativos si la onerosidad superviniente es riesgo normal de ellos. Eso es donde dice el doctor Villegas que está mal redactada, pero yo no le veo el defecto de redacción. Es lógico. Lo que les estaba diciendo hace un rato es que para refrescar qué contratos hay y qué clases de contratos, entonces ahí necesitamos que ustedes recuerden la clasificación de los contratos. Aquí está en la página 38 y 39 del doctor Villegas. Y nos pregunta cuáles son los contratos nominados e innominados. No, pero aquí estamos. Conmutativos y aleatorios. Nuestra ley sigue la corriente de programar esta clasificación como una subdivisión de los onerosos. De manera que hay oneroso conmutativo y oneroso aleatorio. Normalmente los contratos son onerosos, salvo aquellos que son, por ejemplo, donación, que son una donación gratuita, ¿verdad? La mayoría de los contratos hay una contraprestación. El oneroso conmutativo es donde las partes saben desde el principio que van a recibir.
Y el aleatorio es donde hay algunas circunstancias, así como la del seguro, si pasa tal cosa, si sube la bolsa, si baja la bolsa, si se muere, si no se muere, si le roban, si no le roban, si se quema, si no se quema. O sea, lo que está cubriendo es esa alia, ¿verdad? El contrato conmutativo es aquel en que las partes están sabidas desde que se celebra el contrato cuál es la naturaleza y alcance de sus prestaciones, obligaciones. De manera que aprecian desde el momento contractual el beneficio o la pérdida que les causa o les podría causar el negocio. Si yo tengo que pagar $100,000, yo sé que tengo que pagar $100,000. Obviamente, yo estoy asumiendo el riesgo del tipo de cambio, normal. Si por una guerra en Ucrania, si por una pandemia, si por un terremoto, una inundación o por alguna circunstancia, una explosión nuclear, el tipo de cambio cambiara de manera dramática por circunstancias extraordinarias, no el tipo de cambio normal que va fluctuando, ¿verdad? Entonces yo ahí puedo decir, miren, aquí tengo que aplicar teoría de la imprevisión. Si es un contrato de tracto sucesivo y un contrato pendiente de cumplimiento, de ejecución diferida. Yo ya pagué los $100,000, se acabó el negocio. Ya me dieron la casa, ya pagué el precio, contrato cerrado. De manera que aprecian desde el momento contractual el beneficio o la pérdida. En cambio, el contrato es aleatorio cuando las prestaciones dependen de un acontecimiento futuro incierto que determina la pérdida o ganancia para las partes. El contrato de seguro, por ejemplo. Y las apuestas, ¿verdad? Una apuesta en una carrera de caballos. Obviamente voy a ganar si el caballo gana y voy a dejar de ganar si el caballo pierde. O voy a perder si el caballo pierde. Pero eso es parte del tipo de contrato que yo estoy celebrando, ¿verdad? Si sube la bolsa, voy a ganar con las acciones que compré en reporto, que recibí en reporto. Si baja la bolsa, voy a perder con las acciones que recibí en reporto, ¿verdad? O sea, es parte del riesgo que yo estoy asumiendo, ¿verdad? Entonces, cuando tengan duda de los contratos conmutativos, aleatorios, etcétera, páginas 38 y 39 del libro del doctor Villegas Lara. El siguiente artículo habla de la nulidad. ¿Qué es la nulidad? Hay nulidad cuando hay vicio del consentimiento. ¿Cuándo hay vicio del consentimiento? Pues cuando es un menor de edad, un incapaz, hubo violencia, dolo, intimidación. Todo eso está dentro del Código Civil. No varían las causas de nulidad. Hay nulidad relativa cuando son convalidables y nulidad absoluta, que es la ausencia o falta de los requisitos del consentimiento. ¿Se recuerdan de todo eso, verdad? Todo eso lo van a encontrar ustedes en el Código Civil, perdón, en las obligaciones. Y lo pueden ver en la página, en los artículos 1251, que es la declaración de voluntad. Dice, el negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad. Si es menor de edad, si es incapaz o si no está en el uso de sus facultades, no puede haber consentimiento. Consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Yo no puedo celebrar hoy día en Guatemala un contrato, una obligación válida sobre una sustancia prohibida, porque el objeto no es lícito. O vender a una persona o una trata de personas, etcétera, porque son objetos ilícitos, ¿verdad? Entonces, si hay tiene que tener una capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, de todos. Consentimiento que no adolezca de vicio. ¿Y cuáles son los vicios del consentimiento? Error, violencia, dolo. Y el objeto tiene que ser lícito. Si no tiene esos tres requisitos, el contrato puede ser nulo, ¿verdad? Y la incapacidad relativa de una de las partes no puede ser invocada por la otra en su propio beneficio si oportunamente la hubiere conocido. Entonces, y aparte está cuando hay vicios de la declaración de voluntad, aquí estamos hablando de nulidad relativa. Es anulable, no es lo mismo el nulo que es anulable. Nulo es que no existe el contrato, no se puede convalidar.
Estamos hablando de 1251. En 1257 habla de la nulidad relativa. Es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, dolo, simulación o violencia. La nulidad no puede pedirla o demandarla a la parte que hubiera causado el vicio. Si yo engañé a la otra parte, no puede decir, mire, yo lo engañé, así que ese es anulable. No. Al que engañaron puede decir, mire, anulen esa obligación. Pero mientras no se anule, es válida. Esa es la diferencia entre la nulidad absoluta y la relativa. La nulidad absoluta no existe. La nulidad relativa se puede pedir, y aquí está todas las condiciones o por las razones por las que se puede anular una obligación, 1259, 1268, ¿verdad? Puede ser que a lo mejor yo celebré un contrato bajo violencia, pero después me dicen, no, mire, yo lo convalido. 1268, si habiendo cesado la violencia o siendo conocido el error o el dolo, me engañaron, yo estaba sujeto a violencia, o había un error de cálculo o lo que fuera, el que sufrió la violencia o padeció el engaño ratifica su voluntad o no reclama dentro del término de la prescripción, el negocio adquiere toda su validez. O sea, este es convalidable, la nulidad relativa. La nulidad absoluta, si a mí me falsifican la firma, ahí nunca hubo consentimiento. Me suplantaron. Pero si me engañaron, si me aplicaron violencia o si hay error, y yo no lo alego dentro del plazo de prescripción, se queda convalidada la obligación. Esa es la diferencia entre nulidad absoluta y relativa. Ese es el Código Civil. Código de Comercio, 689. La nulidad que afecte las obligaciones de una de las partes. Resulta que en un contrato de 5 personas había un menor de edad, o un incapaz, o a alguien le falsificaron la firma. No anulará un negocio jurídico plurilateral, salvo que la realización del fin perseguido con este resulte imposible si no subsisten dichas obligaciones. Supónganse, son 4 personas las que firmaron un contrato. Una, hay nulidad absoluta o relativa. Para los demás 3, no aplica esa nulidad, salvo que sea imposible cumplir el contrato sin la voluntad de la parte que que no participó, ¿verdad? Eso se puede explicar muy bien con los cheques. Supóngase que un menor de edad firma un cheque, agarra la chequera del papá y hace un cheque de 1,000 quetzales o de 10,000 o de 100,000 quetzales. Y ese cheque comienza a circular entre el girador y el primer beneficiario del cheque, ¿verdad? Ahí no puede haber, porque la firma la hizo un menor y no existe. Pero si él endosa el cheque a un tercero, esa relación jurídica sí es válida, porque es capaz el que recibió el cheque y lo endosó por los 10,000 quetzales, y después ese se lo vuelve a endosar a otro y a otro. Entonces el último tenedor puede regresar en la vía de regreso contra todos los signatarios o endosantes que no estén afectados de nulidad. No sé si con eso se entiende el punto. El cheque nació viciado, lo hizo un niño, pero ese que lo recibió lo endosó a otro y a otro. Esos siguientes pueden repetir si no les pagan el cheque, como no se los van a pagar porque no tienen la firma buena, y decir, mira, yo le recibí ese cheque de 10,000 quetzales o de 100,000, páguemelo en la vía de regreso. Aunque el cheque originalmente era nulo. O si en la cadena de las endosos hay alguna firma que no es, la puso un incapaz, un menor, un ausente, o le falsificaron la firma a alguien de los endosantes. Pero los que no están afectados de esa nulidad sí tienen que cumplir la obligación derivada del cheque. Si es un contrato plurilateral, celebra un contrato con 5 personas que les voy a suministrar mercadería. Firma un menor, un incapaz. Pues respecto de él, a él probablemente no le puedo cobrar porque no estaba en sus cabales, no tenía capacidad de ejercicio cuando firmó el documento. Todavía el menor lo puede ratificar cuando llegue a la mayoría de edad y con eso queda convalidado. Pero si no lo ratifica o si sigue siendo menor, los otros 4 que sí firmaron, que no están afectados por la nulidad, tienen que pagar la mercadería que recibieron, ¿verdad? Y si hay uno que era solidario, o si todos eran solidarios entre sí, todos van a tener que pagar la parte del menor que estaba, o el incapaz, que no es, cuya obligación es nula. No sé si con esto les queda claro. Artículo 689 del Código de Comercio, la nulidad.
El siguiente artículo 690, si alguna pregunta me la hacen, por favor. ¿Puede suceder en una compraventa de inmuebles en dólares? La situación, si no se ha pagado, es ejecución diferida y le voy a pagar a plazos. Si subiera demasiado el dólar, pudiera ser que uno dijera, mire, o la tasa de interés, mire, revíseme la tasa de interés o dé por terminada la obligación, ya no lo voy a poder seguir pagando, tengo que devolver el bien, ¿verdad? Pudiera ser en el contrato de compromiso de una cosecha futura. Digamos, yo me comprometí a entregar 4.000 quintales de café. Y viene el volcán de fuego y me deshace la finca. Me pasa ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman ahorita no me acuerdo cómo se llaman donde baja la lava. Sé que se llama materia piroclástica. No piroplástica, sino piroclástica. Pasa el material por mi finca y me sepulta la cosecha de café de ese año. Ya no puedo cumplir. Ahí yo le pudiera decir, mire, señor juez, doy por terminada la obligación porque si fuera una obligación civil, revísemela. Y en lo mercantil, mire, doy por terminada la obligación de entregar ese café porque hay una circunstancia imprevista, imposible de prever y de evitar y ahora no tengo la cosecha que tenía. Cambiaron las condiciones de manera notable por circunstancias extraordinarias, imposibles de prever y de evitar. Ese sería el caso clásico. Muchas gracias por su pregunta. En un contrato de adquisición de gasolina, pudiera ser, pero, digamos, supongamos que me comprometo a suministrar gasolina a un cliente, entre particulares. Los contratos con entidades públicas están sujetos a la ley de compras y contrataciones y eso no es materia de este curso, porque aquí estamos hablando de negociaciones entre comerciantes. Supóngase que me comprometí a suministrar gasolina a tal precio, a tanto el galón, y viene una circunstancia otra vez imprevista, imposible de prever y evitar, porque el petróleo tiene su fluctuación en la bolsa de valores. El barril del petróleo tiene ciertas variaciones. Eso es normal. Si a consecuencia de una guerra o de una circunstancia extraordinaria, imposible de prever y evitar, el precio del barril se triplica, ahí ya se le puede decir, mire, ahí ya no puedo. Se da por terminado el contrato de suministro de combustible. Ese sería un ejemplo. ¿Qué artículo dije? No sé qué artículo dije, pero ahí se los dijeron los compañeros. Sincero, disculpe, no le entendí la diferencia entre nulidad absoluta y relativa. Bueno, le invito a que lea a Couture, o que lea a Covielo, o que vea a Calamandrei, algún buen tratadista de derecho civil, en donde le explique la diferencia entre nulidad absoluta y relativa. La nulidad absoluta es cuando hay ausencia o falta total de consentimiento. Me falsificaron la firma, nunca firmé, nunca hubo un acuerdo de voluntades. Es nulo. Nulidad relativa es cuando hay un vicio del consentimiento, que está aquí en el artículo 1257, cuando se vuelve anulable la declaración de voluntad. Sí hubo declaración de voluntad, pero emana de error, de dolo, de simulación o de violencia. Esos son los vicios de la declaración de voluntad. Esos son convalidables si el que está afectado de la nulidad relativa lo convalida o no reclama dentro del plazo de la prescripción. Aparentemente todo está bien y cuando me doy cuenta del error no reclamo. O convalido, digo, bueno, me tontearon, pero yo voy a respetar mi palabra y estoy de acuerdo. No es cuando no hubo declaración de voluntad, no hubo consentimiento. Eso es nulo, absoluto. Anulable es cuando hubo declaración, pero puede haber un error, un dolo, una violencia o una simulación. En vez de hacer un contrato de compraventa, hicimos uno, o de hacer uno de donación, hicimos uno de compraventa. En vez de hacer un contrato de préstamo, vendimos la casa en garantía y me la van a devolver cuando pague. Estamos cambiándole la figura, ¿verdad? Pero eso es válido mientras la parte no demuestre que hubo una simulación o que hubo un error o que hubo un dolo o que hubo simulación, error, violencia o
dolo. ¿Verdad? Entonces esa es la... Pero sí les recomiendo, si tienen esa duda, que repasen a un buen tratadista de derecho civil que le va a aclarar la diferencia entre nulidad absoluta. El negocio jurídico en la nulidad absoluta no nace a la vida jurídica y en la relativa sí nace y permanece en tanto no sea declarada anulable. Muy bien, muchas gracias, María Mercedes. Felicito. Le agradezco mucho. Bueno, y otro artículo, lo ideal es que cuando se hace un contrato, si yo vendo café, o vendo algodón, o vendo oro, plata o ropa, yo diga de qué calidad son las mercaderías que yo voy a entregar o que me estoy comprometiendo a entregar o a recibir. Yo le puedo decir, mire, quiero que me venda café. ¿Qué café? Pues café pergamino. Bueno, todo en la vida tiene calidades. El café, el algodón. El café se diferencia de la altura en que fue producido el café. ¿Cuál es la altura de la tierra? Entre más alto la tierra, donde hay más altitud, más cerca de la montaña, digamos, más arriba de la montaña, está sembrada la mata de café, el café tiene mejor precio, mejor calidad, porque tiene características de acidez, sabor y demás, que son más acusadas que en una tierra baja. Y entonces, además, hay café de primera, segunda y tercera y natas, ¿verdad? Entonces, si yo solo digo, mire, le vendo 1000 quintales de café, le voy a entregar 1000 quintales de café. Y no decimos qué calidad es. Obviamente, ni voy a poder exigir que me den el de primera calidad, el café gourmet, ni voy a permitir que me entreguen natas. Entonces, lo que dice aquí el artículo es que si no, obviamente lo ideal es que en el contrato, como cuando nosotros redactemos contratos, seamos muy acuciosos y digamos, mire, estábamos negociando 1000 quintales de café en pergamino o en oro. Pergamino es el que tiene la cascarita aquella amarilla y el oro es que ya no la tiene. De primera, hay clasificaciones. Prime, extra prime, hay otros suaves, dependiendo de la altura, como les digo, hay gourmet, extra prime, prime, duro, semiduro. Hay un estrictamente duro que está mejor que el duro. Y hay uno que se llama suaves y otros suaves. El otro suave ya es un café así ralito, como que ya no tiene mucho cuerpo. Y aparte están las natas, ¿verdad? Entonces, calidad de mercaderías. Si no se hubiera determinado con precisión, lo mejor es que en el contrato se diga extra prime. ¿Y para qué sirven los catadores? Para decir, así este café es extra prime. ¿Sí? Llena los requisitos de extra prime y no tiene defectos, no tiene moho, no tiene tierra, no tiene fermento, para eso son los catadores, ¿verdad? De primera calidad. Pero si no se dijo, entonces se podrá exigir únicamente al deudor la entrega de mercaderías de especie o calidad medias. Ni lo mejor, ni lo peor. Lo de en medio. Por ejemplo, el algodón tiene características también. Ustedes saben por qué se cotiza más el algodón, dependiendo del largo de la fibra. Si la fibra del algodón es corta, es menor el precio, y si la fibra del algodón es larga, es mejor el precio. Entonces, de eso depende la calidad del algodón. El hierro, hay hierro legítimo, hierro comercial, o no sé cómo es que se llama el otro, pero no es lo mismo. Y además el grado de pureza del hierro tiene características. Si no se puso en el contrato, lo mejor es decir, el grado de pureza debe ser tal, 80% por decirles algo. Hasta el chocolate tiene porcentajes. Ahí la mayoría de los buenos chocolates tienen por lo menos un 60% de cacao. Hay unos chocolates más comerciales que van a tener un 10-20% de cacao. Entonces, si ustedes no especificaron en el contrato de qué tipo de cacao, de qué tipo de oro, hay oro de 14, oro de 10, oro de 18, entonces se tiene que recibir tantas onzas de oro de calidad media. Ni lo mejor, pero tampoco lo peor. Lo mejor es que el notario o el que redacta el contrato se preocupe de especificar ese tipo de disposiciones. Bueno, entonces ese es el artículo 690, calidad de las mercaderías. Y el último que vamos a ver hoy es el 691, la capitalización de intereses. ¿Qué es eso de capitalización de intereses? Pues es lo que se llama como anatocismo. Anatocismo o capitalización de intereses. Por favor, yo tenía que
La imagen la vamos a dejar ahí. Anatocismo, ¿hay quien lo puede buscar ahí, por favor? ¿Qué es el anatocismo o capitalización de intereses? Es básicamente cuando se pacta que se van a cobrar intereses sobre los intereses no pagados. Eso lo hacen mucho las tarjetas de crédito. No necesariamente es usurario, porque en lo mercantil se permite la capitalización de intereses. En las obligaciones mercantiles se podrá pactar la capitalización de intereses siempre que la tasa de interés no sobrepase la tasa promedio ponderado que apliquen los bancos en sus operaciones activas en el periodo de que se trate. O sea, se puede pactar que si yo no pago los intereses al final del mes, me lo suben al capital y me cobran intereses sobre el nuevo capital, que incluye el capital que ya debía, más los intereses que no he pagado, que se suman y me van a cobrar intereses sobre capital más intereses no pagados. Eso es capitalización de intereses o anatocismo. El anatocismo con gracias Lawrence. El anatocismo consiste en acumular al capital de un préstamo los intereses vencidos y no satisfechos para que estos a su vez generen nuevos intereses. Eso es el anatocismo. En lo mercantil se puede pactar, conforme al artículo 691, lo único es que no se permite que excedan la tasa de interés, no sobrepase la tasa promedio ponderado que aplican los bancos en sus operaciones activas en el periodo de que se trate, ¿verdad? Si me están aplicando intereses superiores, yo le puedo decir, miren, no, eso no me lo pueden capitalizar. Me pueden capitalizar sin exceder la tasa promedio ponderado. Sí, tiene que ser conforme a lo que dice lo que cobren, lo que reporte la Superintendencia de Bancos o el Banco de Guatemala que están cobrando los bancos para sus operaciones activas. El promedio ponderado. Ya me puse a buscar qué es promedio ponderado. No hay una norma que diga cuántos meses se debe ponderar el promedio. Lo que encontré es que en el Banco de Guatemala dice que desde más o menos 2010 viene ponderando el promedio. Si ustedes ingresan a la página del Banco de Guatemala, le va a decir, en Excel están los promedios ponderados de las operaciones, de las tasas de interés de las operaciones activas a partir del año 2010. Lo que quiere decir ahí es que están sumando todas las tasas que se han cobrado desde el 2010 hasta el 2022 y se dividen entre, por ejemplo, los meses que han transcurrido durante esos años, ¿verdad? O sea, se van incluyendo datos del pasado para suavizar, como les digo, la curva. O sea, ese promedio incluye lo que se cobraba en el 2010, en enero, febrero, marzo, abril, los 12 meses del 2011, los años siguientes, ¿verdad? Hasta llegar al 2022 en junio. Entonces estoy incluyendo en el cálculo, estoy ponderando ese promedio, incluyendo el cálculo desde el 2010, ¿verdad? No son los últimos 6 meses, sino que estoy incluyendo varios años, para que el cálculo sea más ajustado con la historia, que es una medida estadística, ¿verdad? Entonces ahí estamos por la clase de hoy, les agradezco mucho su atención y vamos a hablar en la próxima clase del 692, 693 y 694 para ya entrar en la próxima clase a la compraventa mercantil, que les ruego leer los artículos del título 2, contratos mercantiles en particular, a partir del 695 y para la próxima clase por lo menos lleguen a las 713, contrato estimatorio. Gracias, feliz noche y que les haya gustado la clase. Buenas noches, jóvenes. Es para mí mucho gusto proceder a dar la clase de Derecho Mercantil 3, hoy 28 de julio 2022, para las secciones C y D. Ahorita es el horario de la sección D, pero el contenido es el mismo. Entonces, las clases son realmente intercambiables. Les decía que por favor leyeran los artículos habíamos dicho del 694 del 669 al 694, que es la parte general de los contratos mercantiles del Código de Comercio. Y que en esta clase íbamos a revisar a partir de lo que no habíamos visto en la clase pasada, que en la última clase llegamos hasta las obligaciones y consecuencias del derecho de retención, hasta el 687.
Hoy vamos a hablar del artículo 688 que se llama terminación, pero que realmente, buenas noches a todos. Está Mario, está Blanca, Mario y Cindy. Bienvenidos. Y si quieren leemos el artículo, es el 688, dice terminación. Únicamente en los contratos de tracto sucesivo y en los de ejecución diferida puede el deudor demandar a la terminación si la prestación a su cargo se vuelve excesivamente onerosa por sobrevenir hechos extraordinarios e imprevisibles. La terminación no afectará las prestaciones ya ejecutadas ni aquellas respecto de las cuales el deudor hubiera incurrido en mora. No procederá la terminación en los casos de los contratos aleatorios ni tampoco de los conmutativos si la onerosidad superviniente es riesgo normal de ellos. Básicamente, ¿qué está diciendo aquí? Lo básico para entender este artículo, que está un poquito así como en frío, dice, si la prestación, puede demandar la terminación si la prestación a su cargo se vuelve excesivamente onerosa por sobrevenir hechos extraordinarios e imprevisibles. Ahí está la clave. ¿Qué es eso de hechos extraordinarios e imprevisibles? ¿Quién se recuerda de la teoría de la imprevisión? ¿Quién me la puede explicar? ¿En qué consiste eso de la teoría de la imprevisión? Que ya la vieron ustedes en Derecho Civil, solo la estamos, digamos, repasando y comparando con el derecho mercantil. ¿Cómo cambia? Gracias. Les agradezco su presencia. No es necesario que saluden porque me saturan la pantalla, ¿verdad? Pero sí, yo sé que están ahí porque él me reporta que Carla, que Mildred, que Tía Tushi está viendo el video, pero no es necesario que saluden porque entonces se duplica la información. Pues sí, hablemos de la teoría de la imprevisión. ¿Quién me puede contar a mí en qué se trata y en qué artículo está en el Código Civil? ¿Y en qué consiste eso de la teoría de la imprevisión? A ver si alguien me pone ahí algo. Miguel Ángel, que acaba de entrar. ¿Qué artículo lo dijo? Dijo el artículo 688 del Código de Comercio. ¿Quién me puede sacar de esa duda? ¿Qué es eso de la teoría de la imprevisión? ¿Quién se recuerda de Derecho Civil? De hecho, les voy a poner aquí en la página una definición que encontré. La teoría de la imprevisión en Guatemala. Vamos a ver qué dice. Dice algo. ¿Nadie me puede aclarar qué es eso? Hasta hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Qué bueno. Ah, sí, pero lo malo que tiene este artículo, se los voy a poner en la página, pero lo malo que tiene este artículo es que habla de la teoría de la imprevisión en un contrato contencioso administrativo en el año 1980. Y aquí lo que pasó, para contarles el caso, porque sí lo conozco, esta sentencia que les voy a subir, aunque no aplica, no la resolvieron conforme a las normas del derecho mercantil, porque era un contrato con el Estado. Entonces ahí no aplica entre comerciantes. Sin embargo, yo creo que sí debieran de haberle dado la razón a los ingenieros. Básicamente es que en 1976 hubo un terremoto en Guatemala. Y esta empresa se había comprometido a hacer determinados trabajos para el Estado y habían dado un precio. A raíz del terremoto, como es lógico, hubo mucho trabajo de obra civil que construir. Y hay una regla inmutable en la economía. A mayor demanda y la misma oferta, ¿qué pasa con el precio? Sube. ¿Por qué? Porque a la raíz del terremoto se cae un montón de casas y se necesitan muchos albañiles y maestros de obra. ¿Qué pasa con el sueldo de los albañiles? ¿Sube o baja? ¿Quién me dice por lo menos eso? De los que están viendo el video. Si
hay los mismos albañiles que había el día antes del terremoto, o menos porque algunos se puede haber muerto en el terremoto. Y se cae un montón de casas o se daña un montón de edificios. ¿Qué pasa con el sueldo o con los salarios de los albañiles? Normalmente, ¿suben o bajan? ¿Quién me lo dice? Ahorita que hay problema de suministro de contenedores, ¿qué pasa con las materias primas? O el hierro, o el papel. Ustedes han ido el salario sube, correcto, David. Sube, muy bien, Michelle. Claro, a la misma oferta o menor oferta y más demanda, el precio sube, ¿verdad? Y eso fue lo que le pasó. Bajan, dice Luis. ¿Por qué bajan? Suben. Suben, José. Sí, de acuerdo. No, Luis David. La prestación se volvió onerosa. No. Sí, y se le vuelve más oneroso. Si yo le iba a hacer un edificio en 1.000.000 de quetzales al Estado o a un particular, o le iba a dar determinada prestación, y vienen circunstancias como un terremoto que no estaba previsto, que no se puede prever ni evitar, y me sube el precio, me triplica el precio del salario de los albañiles, ahí me veo en problemas. Y eso fue lo que hicieron esta compañía. Le dijo al Estado, mire, hágame un favor, revíseme el precio. Así a ese precio, a ese valor del costo del edificio, ya no se lo puedo mantener. Al final le dijeron en la Corte Suprema de Justicia en casación, después de un contencioso administrativo, como era el Estado, dijeron, ay no, pobre el Estado, porque el Estado tiene un montón de edificios destruidos y ahora va a tener que pagar más y no lo tiene presupuestado. Pero en realidad, aquí debiera haberse aplicado la teoría de la imprevisión. Como era contencioso administrativo, pues no es materia de esta clase, solo es un ejemplo que tenemos ahí, es una sentencia del 12 de marzo del 2080 que yo se las voy a compartir en la página. Lo que pasa es que no he logrado abrir la página, pero ahorita vamos a tratar de hacerlo. No sé por qué razón no me está dejando entrar. Pero bueno, les prometo que hoy se las hago llegar. En todo caso, la teoría de la imprevisión es esto y está en el 1330. Ustedes han oído de la cláusula pacta sunt servanda. ¿En qué consiste la pacta sunt servanda? Tal vez eso sí me lo pueden decir los compañeros que están viendo la clase. ¿Y en qué artículo está en el Código Civil? ¿Quién sabe? Recuérdense que aquí estamos repitiendo o repasando cosas del derecho civil, solo que estamos explicando cómo cambian cuando se regulan como normas del derecho mercantil. En el artículo, el cumplimiento obligatorio, correcto. Lo pactado sobre la ley para las partes. Muchas gracias, Rocío y Edwin. El artículo 1517 dice que hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una obligación. O sea, voluntariamente me comprometo a hacer algo, y la otra parte se compromete a hacer una contraprestación recíproca, y las partes se comprometen, ¿verdad? Entonces hay un dicho popular en Guatemala que dice que el que se compromete está obligado a cumplir lo prometido. Y eso está en el artículo 1519. Desde que se perfecciona un contrato, obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido, siempre que estuviere dentro de las disposiciones legales relativas al negocio celebrado, y debe ejecutarse de buena fe y según la común intención de las partes. Esto en latín se dice pacta sunt servanda. Los pactos deben cumplirse. El artículo está en el 1519. Si yo me comprometo a una obligación en un contrato, yo la tengo que cumplir. Y la otra parte tiene que cumplir su prestación. El que se compromete tiene que cumplir. Entonces, ese es el principio general y se llama pacta sunt servanda. Está en el artículo 1517 y 1519 del Código Civil. ¿Qué pasa cuando me cambian las condiciones? Entonces interviene lo que se llama la cláusula rebus sic stantibus. El rebus sic stantibus, la teoría de la imprevisión que me está preguntando ahí José, está en el Código de Comercio, estamos hablando del artículo 688.
que se refiere a la teoría de la imprevisión. Y esto es la cláusula rebus sic stantibus. ¿Qué es rebus? ¿Alguien sabe de qué palabra es plural rebus en latín? Les voy a dar una ayuda. Es plural de la palabra res. Rebus, en plural, singular res. ¿Quién sabe? Y sic stantibus. La excepción al principio del pacta sunt servanda, que los pactos deben cumplirse, o que los pactos son ley entre las partes, como dice ahí, lo pactado entre las partes es ley para ambos, como dice Cristian. Res cosa, rebus cosas. Perfecto, Paul. Gracias, Araceli. Correcto. Entonces, aquí lo que nos está diciendo la cláusula rebus sic stantibus es mientras las cosas permanezcan estables o estáticas. Rebus sic, queden, stantibus. Estables, estáticas. Si las circunstancias cambian, entonces aquí aplica la teoría de la imprevisión. Yo no me esperaba que esto iba a pasar. Obviamente, hay circunstancias de fluctuación de precios normales y demás, ahí no aplica la teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión aplica y está regulada en el artículo 1330 del Código Civil, que nos dice que cuando las condiciones bajo las cuales fuere contraída la obligación cambiaren de manera notable, a consecuencia de hechos extraordinarios, imposibles de prever y de evitar, haciendo su cumplimiento demasiado oneroso para el deudor, el convenio podrá ser revisado mediante declaración judicial. ¿Qué quiere decir esto? Yo me comprometí a determinada prestación y la otra parte también. Eso es lo entre las partes. El contrato, dice Marisol, se cumple siempre y cuando las circunstancias o cosas se mantengan en las condiciones iniciales. Sí, pero no es que cambie así, pueden cambiar dentro de lo normal. Aquí me está diciendo que cuando es algo extraordinario, imposible de prever y de evitar. La erupción del volcán de fuego. Yo tenía que entregar mi cosecha de café, tenía 3,000 quintales que iba a cosechar y cayó la erupción del volcán de fuego y me destruyó mi café. Entonces yo ahí puedo decir, señores, aquí invoco la teoría de rebus, la cláusula rebus sic stantibus, que se entiende incorporada en todo contrato. Está la pacta sunt servanda, los pactos deben cumplirse, el que se compromete debe cumplir lo prometido, conforme a la naturaleza del contrato, pero la rebus sic stantibus es la excepción, siempre que las cosas se permanezcan iguales, o en las condiciones en que pactamos el contrato. Si hay circunstancias extraordinarias, imposibles de prever y de evitar, de manera que hagan demasiado onerosa la prestación del deudor, puedo ir en lo civil a que el juez revise ese contrato. Digo, mire, señor juez, yo tenía que entregar ese café este año, por favor, deme hasta el año entrante. O deme 2 años más, porque mi café se murió y el café necesita 7 años o 3 años para comenzar a producir. O rebájeme o permítame algún tipo de salida, porque hay una condición excepcional. Hubo una pandemia y no hay, digamos, me había comprometido yo, por ejemplo, otro ejemplo sería, me había comprometido a alquiler un hotel en Guatemala. Y le tenía que pagar $2,000 de renta, o 10,000 o lo que fuera. Y en eso viene una pandemia que se declara oficialmente en Guatemala en marzo del 2020, pero que comenzó en diciembre de 2019 en el mundo, y ya no vinieron los huéspedes. Entonces, de verdad, yo tengo que deshacer ese contrato, tengo que revisar ese contrato. En lo civil es revisarlo. En lo mercantil se da por terminado. Puedo decir, bueno, ya no puedo, se terminan mis obligaciones porque hay condiciones extraordinarias imposibles de prever y de evitar. Invoco la aplicación de la cláusula que está implícita en todo contrato, que se llama rebus sic stantibus, que en el artículo, aquí lo tengo marcado en mi Biblia, miren, rebus sic stantibus, 1330 del Código Civil, y en el Código de Comercio es el artículo 688, que habla de la terminación cuando se vuelve excesivamente onerosa por sobrevenir hechos extraordinarios e imprevisibles. Por eso se llama teoría de la imprevisión. No es una situación normal dentro de lo que los precios suben y bajan. Esto es, se me triplicó el precio del petróleo y yo ya no puedo pagar entregar esa gasolina al precio que me había comprometido. O se me triplicó el precio de la mano de obra para los albañiles y los maestros de obra y yo no puedo mantener el precio del edificio en lo que yo me había comprometido. Eso fue lo que alegaron los ingenieros contra el Estado de Guatemala. No les aplicaron ahí, no les dieron razón a la teoría de la imprevisión. Le dijeron, mire, usted tiene un imprevisto ahí del 15% en el contrato
Dentro de su presupuesto usted estimó un 15%, sí decían ellos, pero aquí fue el 300%, no fue el 15%. Aplíqueme la cláusula rebus sic stantibus y les dijeron no, porque era el Estado de Guatemala. Entre particulares a lo mejor se hubieran aplicado esa cláusula de rebus sic stantibus, porque las cosas ya no están iguales como cuando celebramos el contrato. Obviamente aquí dice que la terminación no afectará las prestaciones ya ejecutadas ni aquellas respecto de las cuales el deudor hubiera incurrido en mora. Volvamos al caso del hotel. Yo tenía que pagar $2,000 de renta durante los meses de junio del año 2019, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y la pandemia comenzó en diciembre del 2019, enero de 2020. Entonces alguien puede decir, mire, pero usted no había pagado las rentas de los últimos 6 meses y viene a invocar la cláusula de la teoría de la imprevisión. Eso no se lo acepto. Porque eso ya usted ya está en mora. Usted ya tenía que haber pagado las rentas de esos meses. Nada de que había a cambio de condiciones. Esa pandemia ni sabíamos qué era. Yo recuerdo que el primer meme que yo recibí que hablaba de la Corona, en atención a la cerveza Corona. Y dije, ¿y esto qué es, verdad? En diciembre del 2019, como el 30, después de Navidad, entre el 27, 28 de diciembre. Fue la primera vez que supimos de esa cuestión. Antes, en junio, no se sabía. Entonces nadie me puede decir, mire, yo no le pagué la renta de junio del 2019, la de julio, la de agosto, la de septiembre, que le tenía que haber pagado. Y ahora quíteme esas rentas porque hubo una pandemia en enero o en diciembre. No, señor. No puede porque está en mora. O ya están prestaciones ya ejecutadas. Usted ya pagó esas rentas, no me venga a decir ahora que se las devuelva. Ya está ejecutada su prestación. Yo le di el hotel para que usted lo usara, usted lo usó y usted pagó la renta. No me venga a decir que apliquemos la teoría de la imprevisión para esa época. Para lo futuro, sí. Y tampoco procede en los contratos aleatorios, ni tampoco en los conmutativos y la onerosidad sobre superviniente es riesgo normal en estos. Porque alguien pudiera decir, mire, yo celebré un contrato de seguro de vida y se me murió un montón de gente. Sí, pero eso era parte del riesgo que usted estaba asumiendo. Usted tenía que haber hecho sus números para que esté cubierto, ¿verdad? Y entonces, ese es el riesgo que está cubierto en el contrato. Si se le mueren sus asegurados, usted paga el seguro, paga la indemnización. No es aplicable a los contratos aleatorios que dependen de la suerte o del azar, en las carreras de caballos, si su caballo ganó, usted gana, y si su caballo no ganó, usted pierde. Eso es parte del riesgo normal. Ni en los aleatorios, por ejemplo el seguro, ni en los conmutativos, en donde realmente es conmutativo, solo que dice, usted va a pagar una prima y yo le voy a cubrir la vida del señor, o el carro, o el incendio de su fábrica, o el robo de su carro. Si se lo roban, yo se lo pago. Ese es el riesgo del contrato. Ahí no aplica la teoría de la imprevisión. No puedo decir, mire, es que se robaron muchos carros este año, o por qué se robaron en el primer mes del seguro, o se murió el señor en el primer mes. Solo me había pagado una prima un mes y se me muere y le tengo que pagar el $1,000,000 de quetzales a la familia. Qué mala suerte. Aplíqueme la teoría de la imprevisión. Es el riesgo inherente. Si tenemos duda de que es un contrato oneroso, aleatorio, etcétera, conmutativo, gracias a Dios, don René Villegas nos tiene en las páginas 38 y 39 de su libro Derecho Mercantil Guatemalteco, tomo 3, la definición de estos contratos. Aquí van a leer ustedes que los conmutativos o aleatorios nuestra ley sigue la corriente de programar esta clasificación como una subdivisión de los contratos onerosos, de manera que hay oneroso conmutativo y oneroso aleatorio. El contrato conmutativo es aquel en que las partes están sabidas desde que se celebra el contrato cuál es la naturaleza y alcance de sus prestaciones, obligaciones, de manera que aprecian desde el momento contractual el beneficio o la pérdida que les causa o les podría causar el negocio. El asegurador sabe que si se muere el asegurado, o si le roban el carro, o si se le quema la fábrica, o si choca, le va a tener que pagar la indemnización. O sea, desde el principio sabe. Lo que no se sabe es si se va a morir cuándo el señor y si va a haber choque, robo, incendio. Pero que él sabe que si pasa eso, él va a tener que pagar. Entonces ahí no podemos alegar teoría de la imprevisión. En cambio, el contrato es aleatorio cuando las prestaciones dependen de un acontecimiento futuro e incierto que determina la pérdida o ganancia para las partes. El contrato de seguro, por ejemplo. Por ejemplo, si decimos, mire, le vendo camisolas de la selección de Guatemala. El precio de las camisolas es de 100 quetzales cada una. Pero si Guatemala llega al mundial, ¿cuánto vale una camisola
de la selección. Imagínense. 1,000, 2,000. Imagínense, yo creo que... Pero eso es parte del contrato. Ahí no me vamos a decir, no, es que la selección llegó al mundial y entonces se me volvió muy, muy oneroso porque ahora voy a tener que pagar 1,000 quetzales por cada camisola o 2,000. Bueno, pero eso era el riesgo, el contrato aleatorio, ¿verdad? Yo creo que con esto queda explicado. Fíjense que tengo una situación. Voy a dejar la clase aquí porque tengo una actividad de la facultad, pero les voy a pedir un favor. Voy a subir a la clase, a la página de la clase, esta clase y la clase de la sección C. Y entonces, por favor, las pueden ver. Esta es una clase muy breve y a continuación de esta, pues vean la clase que ya impartí para la sección D. Pero yo creo que con esta explicación que di del contrato de la teoría y la imprevisión, artículo 688, y en la otra parte de la clase lo que está es la nulidad, ¿verdad? La nulidad absoluta y relativa, que ustedes la van a tener ahí explicada. Cualquier duda, con mucho gusto regresamos a la clase el próximo jueves. El próximo martes. Muy feliz noche a todos y disculpen, pero sí tengo una actividad ahorita programada de la facultad.